Bueno, tengan todos muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Villoso y lo voy a estar acompañando en este webinar como el moderador de esta ponencia. En esta noche nos acompaña el licenciado Oscar Valdés y nos hablará sobre el mercado de la electricidad y las crisis por la invasión de Ucrania en 2021 y el fenómeno El Niño 2023. El licenciado Oscar Valdés es un economista de la energía, es emprendedor con más de 20 años de experiencia en la construcción y operación de plantas de energía térmica y fotovoltaica e instalaciones de energía de biomasa, comercio fronterizo de la electricidad, venta minorista de energía, y cuenta con un amplio conocimiento del mercado eléctrico mayorista y minorista. Antes de dar inicio, me gustaría dar un par de indicaciones. Al finalizar, pueden hacer sus preguntas y yo las estaré leyendo. Pueden utilizar el chat o pueden activar su micrófono como ustedes lo prefieran. Sin más que agregar, estimado, lo dejo a cargo de la llamada. Bueno, muchas gracias. Los invito a hacer todas las preguntas que quieran. Quizá voy a ir avanzando como por secciones y al final de cada sección podemos hacer una pausa y ahí respondemos las preguntas que hayan para esa sección. Entiendo que todos son estudiantes de ingeniería eléctrica, ¿verdad? Afirmativo. No sé qué tanto conocimiento tienen de economía. Carlos me presentó como licenciado y sí, mis estudios de licenciatura son en economía. La reina de las ciencias sociales la llamo yo, y tengo una maestría en administración de empresas. Yo no soy ingeniero de ningún tipo, quizá ingeniero por experiencia nada más y porque así me dicen, pero no tengo título de ingeniero. Antes de comenzar, vamos a dar un brevísimo repaso de lo más elemental de los mercados, de cualquier tipo de mercado. Así que permítanme preparar una lámina. Vamos a hablar sobre oferta y demanda. Quizá voy a comenzar, les voy a proyectar de un libro introductorio de economía. Probablemente lo ocupen en la universidad. Es el libro de Gregory Mankiw. Por aquí está el nombre del autor, Gregory Mankiw. El libro se llama Principios de Economía. No nos vamos a detener excesivamente en este libro. Solo quiero mencionar algunos aspectos básicos de los mercados, que son la oferta y la demanda. En los mercados son donde se juntan la oferta de un bien y servicio y la demanda de un bien y servicio. Y hay mercados para todo. Hay mercados de granos básicos, hay mercados de materiales de construcción, hay mercados, ustedes díganlo, hay un mercado casi que para todo. Y los mercados operan por la relación que hay entre la oferta del bien y el servicio y la demanda que hay de un bien y servicio. Entonces, la oferta está definida como la cantidad de un bien o servicio que los vendedores pueden y quieren vender. Hay una relación bien fundamental que cuando aumenta, aquí el ejemplo está hecho con un mercado de helado o sorbete, que cuando aumenta el precio del helado, se hace rentable vender sorbetes y la cantidad que se ofrece es grande. Y aquí hay un ejemplo. Si el precio del sorbete va subiendo desde 50 centavos hasta $3, los oferentes o los productores de sorbete van a empezar a aumentar su oferta porque se les hace más rentable ir vendiendo sorbetes. Si el sorbete vale $3,
hasta pueden arrancar la máquina vieja que heredaron del abuelo, y todavía va a ser rentable vender sorbetes producidos a alto costo si el precio es elevado, si el precio es de $3. Entonces, ahí hay una relación positiva entre precios y cantidad ofrecida de cualquier bien o servicio. Si el precio va subiendo, eso invita a que entren más oferentes al mercado, porque hasta los ineficientes pueden ganar dinero. Ahora, si el precio baja, los ineficientes comienzan a perder dinero. A lo mejor la máquina de hacer sorbete del abuelo consume mucha electricidad o mucho aceite lubricante para el motor. Entonces, si el precio baja a 1.50, ya se retira del mercado la parte más costosa de la oferta. Y eso es principalmente lo que determina que las curvas de oferta tengan pendiente positiva. Por el lado de la demanda, se da una relación contraria. Mientras más caro es un bien, menos se demanda, menos se consume de un bien. Y las curvas de oferta tienen una pendiente negativa, porque si se va haciendo más caro el sorbete, si el precio va subiendo, principalmente me alcanza menos el dinero para comprarlo. Si ahora cuesta $3, eh, y, y pues yo ando con mi familia y todo el mundo quiere un sorbete, voy a tener que desembolsar $12 para comprar un sorbete, para comprar los sorbetes de 4 miembros de la familia, cuando antes a lo mejor me costaba $4 o $2. Entonces, como el dinero que tengo en la bolsa no es infinito, reduzco mis compras. A lo mejor ya no me compro el mío y solo compro 3, ¿verdad? Para mi esposa y mis hijos. Y de cualquier forma, eso es lo que genera las curvas de demanda con pendiente negativa. Al ir aumentando el precio, vamos disminuyendo el consumo de un bien. Entonces, esas son como dos reglas fundamentales de los mercados, que la oferta tiene pendiente positiva, que a mayor precio más se ofrece de un bien, y la demanda tiene una pendiente negativa, a mayor precio menos se demanda de un bien. Pero hay un caso especial de demanda, que es cuando la demanda no responde mucho a los movimientos de precio de un bien. Entonces, a eso se le llama una demanda inelástica. Y aquí hay un ejemplo. La curva de demanda en este caso es horizontal, porque aunque el precio suba, no provoca cambios en la cantidad demandada. Y esto es el caso con la electricidad. La demanda de electricidad es bastante inelástica en el corto plazo. Por ejemplo, si hubiera subido el precio, el pliego tarifario, es bien difícil recortar. O sea, la gente no va a apagar el refrigerador, no va a dejar de encender los focos en la casa. Entonces hay bastante inelasticidad en la demanda de electricidad. Y otra característica que la hace inelástica es que el consumidor no está muy al tanto de los precios de la electricidad. Solo cuando tiene movimientos bruscos, que sale por todos los periódicos que la electricidad subió 15%, y que en la siguiente factura ya le llega bien elevada la factura al consumidor, empieza el consumidor a ver qué hace. Quizá ya no va a encender menos focos, va a haber menos televisión, va a ver cómo ahorra, pero en el corto plazo la demanda de electricidad es bien inelástica. Es así, tiene esta forma vertical. Quizás voy a hacer una pausa aquí, por si hay alguna pregunta de estos conceptos básicos de oferta y demanda en los mercados de electricidad. Y si no, eso es como casi que uno de los fundamentos de las ciencias económicas, ese juego que hay entre oferta y demanda.
Y hay un poco más que me hizo falta, ahorita vamos a ello, es el equilibrio en los mercados. Ahorita voy a eso. El famoso equilibrio en los mercados se da a donde se intersectan las curvas de oferta y demanda. Recordemos que a mayor precio, que está en este eje, hay más oferta porque se hace más rentable para los menos eficientes entrar al mercado y ofrecer sus productos. Y por lo de la demanda, al aumentar el precio, demandamos menos, una cantidad menor, que es esta pendiente negativa, porque no nos alcanza el dinero cuando un bien se hace más caro. Entonces, el mercado se equilibra a donde se intersectan las dos curvas, la de oferta y demanda, porque los consumidores al precio de $2 pueden comprar 7 unidades y al precio de $2 los oferentes pueden producir rentablemente 7 unidades. A un precio más alto hubiera más oferta, pero los consumidores no la van a comprar porque no les alcanza el dinero. Tendríamos esta brecha. Y a un precio más bajo, si el precio bajara, digamos, a $1 por acá, los consumidores estarían dispuestos a consumir hasta acá, pero no es rentable para los productores y ellos solo ofrecerían hasta acá y habría una brecha entre demanda y oferta. Entonces los mercados, cuando no hay intervenciones ni efectos de ese tipo, tienden a equilibrarse a donde se da esa intersección entre las curvas de oferta y demanda. Bien, ahora me voy a pasar ya a hablar de mercados de electricidad, que están por acá. Este es un ejemplo de el mercado PJM, que es el de Pensilvania, Nueva Jersey y Maryland. Es el mercado de electricidad más grande de los Estados Unidos, y lo que está ilustrado aquí es su curva de oferta. Por acá abajo dice renovables, que son estos verdecitos, con costos muy cercanos a cero. La energía eólica, la energía fotovoltaica, tiene un costo de producción, un costo variable de producir la siguiente unidad de energía fotovoltaica o eólica prácticamente de cero. Después viene la energía nuclear, ¿verdad?, que tiene unos costos de inversión iniciales elevadísimos, pero la producción del siguiente megavatio o de los siguientes 2 megavatios tiene un costo variable muy bajo. Aquí se da un salto a plantas generadoras de carbón, que ahí empiezan a tener costos más elevados, pasando al gas natural. Y si ustedes ven, aquí está exactamente el mismo fenómeno. Están ordenados en términos de eficiencia o de costo ascendente. Así se ha formado esta curva de oferta. Aquí ya va, estos son generadores de gas natural menos eficientes, hasta que llegamos a generadores con gas natural, que el más eficiente en este gráfico aparece como a $200 por megavatio hora, y de ahí solo se hacen menos eficientes hasta llegar a $300 por megavatio hora. Entonces, esto es muy típico de los mercados de electricidad, a donde hay bastantes tecnologías compitiendo en el mismo espacio. Y voy a aprovechar, esto no lo tenía, estuve viendo la semana pasada, pero les voy a mostrar más o menos cómo se compone el mercado salvadoreño. Todos los días la unidad de transacciones publica estas programaciones, que es como la UT pronostica que va a funcionar el día siguiente. Y en estos archivos de programación, aquí está el modelo de cómo se va a componer la generación para el día 25, que es mañana, cada hora, cuánto ha programado o proyectado la UT que se va a estar generando. Pero a donde quería ir es a esta lista de mérito.
porque aquí tiene la UT todas las plantas que participan en el despacho del mercado mayorista. Están con sus códigos. Este es Albireo, que es una planta fotovoltaica con un costo variable de 0. Con un costo variable de 0. Remedios, costo variable de 0. Todas estas son fotovoltaicas. Trinidad, Antares, no sé cuál es, Ecosolar. Aquí vienen los ingenios. Este es Chaparrastique, El Ángel, La Cabaña, Casa. Entra la eólica, Ventus. Y si ustedes ven, todos estos son renovables, ya sea fotovoltaicos, eólicos o de bagazo, de biomasa, con costo variable de 0. Después entran las geotérmicas, que son Berlín con sus 3 unidades, Aguachapán con sus 3 unidades también. Aquí está la cuarta de Berlín. Y si ustedes ven, los costos variables son bastante pequeños. Después vienen las hidroeléctricas, que aquí no hay un costo per se de generación, sino que lo que hay es un costo de oportunidad, que es otro concepto, que la UT lo utiliza para representar el costo de generar un megavatio hidroeléctrico ahora versus tener que generarlo en cualquier momento de los próximos 12 meses con un combustible más caro. Entonces, si generamos un megavatio hoy en la central Guajoyo, ese megavatio va a tocar reponerlo con uno térmico probablemente a un costo de $69. Y ese es el costo de oportunidad de las hidroeléctricas. Aquí entra EDP con la planta de gas natural, que son todas las unidades de EDP. Las hidroeléctricas tienen un costo de oportunidad más elevado, las 5 de noviembre, el 15 de septiembre. Después vienen los térmicos, Talnique, Termopuerto, Motores Unidos, Termopuerto Grupo 1, Acajutla, Holcim, Ilcasa, etc. Y si ustedes ven, lo que está representando la UT acá es esto mismo, solo déjenme encontrarlo, esto mismo. Es una curva de costos crecientes de la oferta de electricidad. Y si nos recordamos que la demanda de electricidad es inelástica, que prácticamente es vertical, lo que vamos a tener por el lado de la demanda es que a diferentes horas del día, esto lo podemos ver acá, acá, por este lado, podemos ver que aquí hay una representación de la demanda. A la primera hora del día, la demanda anda por los 800 megavatios hora. Esto es a la medianoche. Baja como a las 3, 4 de la mañana. La mayor parte de la gente está dormida. La gente se despierta, la demanda sube. Y a la hora de la cena y de la novela es cuando hay más demanda, que son estos picos acá que están por 1100 megavatios de demanda. ¿Qué es lo que tenemos acá? En esta columna J están las 24 horas del día y la demanda que está proyectando la UT para cada hora del día, en megavatios hora, para cada hora del día. Entonces, si regresamos a esta representación, con una demanda inelástica, lo que estamos teniendo es que la barra vertical de demanda se va desplazando a lo largo del día según la demanda de cada hora, y el precio de la electricidad va subiendo a cada hora, porque a donde se cruzan la curva de oferta y demanda está a lo largo de una curva de oferta que tiene esta apariencia. Y lo podemos ver también por acá, por las máquinas que va despachando la UT. Si ustedes ven en la madrugada, bueno, no hay generación fotovoltaica, pero está a cero todo. La eólica, ahí está ella sola trabajando. La geotérmica también, pero el comportamiento de los térmicos es más interesante. A la medianoche, si recordamos, había más demanda que a las 3 o 4 de la madrugada. A las 3 o 4 de la madrugada no arrancan los generadores de búnker de Acajutla. Este sí, aquí se arrancó un generador de búnker.
pero estos otros están apagados. El gas natural sí está trabajando a fondo todo el día. Aquí está el gas natural. Entran y salen otros generadores según su costo. Otros de menor costo están despachados por completo, Talnique, Termopuerto, etc. Y estas son importaciones y exportaciones. Y con esto se construye la curva de demanda que hablábamos antes, que la podemos ver como que si fuera una flecha vertical, una línea vertical que se está desplazando a lo largo de esta curva de oferta y va produciendo costos a cada hora diferentes según esa intersección. Quisiera hacer una pausa aquí por preguntas. Si no hay preguntas es que todo está clarísimo, que no creo. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, ahora sí, pasemos al tema principal de la charla. Lo que veíamos acá es que la regulación del mercado de electricidad aquí en El Salvador establece que cada hora es un intervalo de mercado. O sea que para cada hora se establece un precio de equilibrio de oferta y demanda. Cada hora tiene un precio propio. Entonces, estos precios están proyectados por acá, por la UT. Se llama el costo marginal de operación, que se abrevia como CMO. Y aquí a la medianoche, 134.14 es el costo marginal de operación. Vamos a ver qué es eso, qué significa eso. Me voy a la lista de mérito. 134.14 son los costos de los motores de Acajutla que trabajan con fuel oil. Aquí está, 134.14. Y aquí vemos que a las 2, 3 y 4 de la madrugada baja a 127.05, que en la lista de mérito eso corresponde al costo del grupo 2 de Acajutla, que son otros motores de fuel oil. Después vuelve a subir a los 134.14, baja, etc. Entonces el precio del día está oscilando entre un máximo de 134.14 y un mínimo de 126.56. Quiere decir que el equilibrio se está estableciendo en este grupo de motores. Todos estos son motores. Talnique grupo 2, Acajutla, ahí se va Holcim, Ilcasa Energy, que es una plantita chiquita, y los motores de Acajutla. Quiere decir que lo pudiéramos ver que la demanda se está desplazando, probablemente es una parte más plana, como se estuviera desplazando en una sección por acá. El precio sube y baja y oscila entre 126 y 134 dólares. Por cierto, es bien caro. Eso sucede cada hora. Ahora, les voy a mostrar otro gráfico. A ver, sí. Esto es una especie de resumen semanal de cómo se compuso la generación para cada semana. Este es el año 2022. Ustedes ven, aquí está clasificado cuánta generación hidroeléctrica hubo. Esto está en megavatios hora. O sea que en la semana 1 del 2022 se generaron 17.154.08 megavatios hora hidroeléctricos, tanto fotovoltaicos, tanto eólicos, tanto geotérmicos, tanto biomasa, tanto con heavy fuel oil,
tanto con gas natural licuado, importaciones y exportaciones, el valor neto del mercado, cuáles fueron las inyecciones netas de las exportaciones, 119.950.91 megavatios hora, y el costo marginal de operación promedio de la semana. Entonces, esta información está disponible en la base de datos de la UT, se puede extraer de la base de datos de la UT, y aquí están las 52 semanas del año 2022. Y nos vamos a pasar ahora a verlo en forma gráfica. Quizá lo primero a señalar acá es que aquí hay dos ejes, ¿verdad? El eje izquierdo son los gigavatios hora de apilados de las diferentes tecnologías, y el eje derecho es el costo marginal de operación promedio, está representado por esta línea negra. Otra aclaración es que aquí tenemos 0 en las inyecciones, entonces todo lo que es negativo, el nivel negativo, digamos, son las exportaciones. Y los diferentes colores representan diferentes cosas. El rosado son las importaciones, amarillo fotovoltaico, celeste eólico, rojo geotérmico, verde biomasa de los ingenios, azul hidroeléctrico, gris oscuro heavy fuel oil, los motores de búnker, y gris claro, gas natural licuado. Y aquí están apiladas como en orden, en una especie de orden ascendente de costo, las diferentes tecnologías. Entonces, yo les quería, este es un gráfico bastante, yo creo que es bastante interesante por 3 razones principales, 4 realmente, 4 razones principales. Uno, la guerra en Ucrania, que se vio reflejado con el disparo de los costos de los derivados del petróleo. Entonces lo que tuvimos acá, empezamos el año 2022 con un costo marginal de operación de $114.36. La invasión, ya venían rumores de la invasión que arrancó propiamente el 24 de febrero, y aquí ya fue el disparo exagerado de los precios, que el costo marginal de operación llegó hasta 158.25 en esta semana 11 del año 2022, y después llegaron a 165.41 en la semana 14. Y esto fue como el primer efecto de la invasión a Ucrania, un disparo en los costos de los derivados de petróleo, que aquí en El Salvador se tradujo casi instantáneamente en un alza en el costo de la electricidad, porque en aquel entonces no existía energía del Pacífico. El lugar a donde se intersectaban o se equilibraban oferta y demanda era con motores de fuel oil. Entonces el costo de los motores de fuel oil se fue para arriba, y como la demanda es inelástica, todo el mundo siguió consumiendo igual, el precio solo se fue para arriba, porque se encareció la curva de oferta, especialmente en el lado del fuel oil. Ese es un primer fenómeno que vemos aquí en este gráfico, cómo la invasión de Ucrania disparó los costos de la electricidad en El Salvador por la vía de el precio de los derivados de petróleo. Ese es un primer aspecto que se ve acá. Otro aspecto que se ve acá es el inicio de operación comercial de EDP, que es el gris claro. Ustedes ven aquí a principios de año, se alcanza a ver ahí un hilito gris claro, porque estaba en pruebas EDP, y realmente era tan poco lo que estaba inyectando en prueba que no afectaba el mercado. Pero ya a partir del 1 de mayo ya entra en operación EDP, y como trabaja con gas natural, que está contratado en términos un poco más favorables, y la producción es más eficiente que la de los motores de fuel oil, eso provocó una caída en el precio de la electricidad. Cuando ustedes ven que se hace ancha esta banda de fuel oil, es porque ya empieza la operación comercial de EDP, y de inmediato hay una caída en el precio de la electricidad. Pero aquí se dio otro fenómeno.
De repente la electricidad en El Salvador se hizo barata y aumentaron las exportaciones. Si ustedes ven, esto se hace más negativo. El Salvador empieza a exportar y se empieza a exportar tanto que provoca el arranque de los motores de fuel oil nuevamente y el disparo del precio de la electricidad. Aquí en la semana 20 hubo como un rebote en el precio de la electricidad, y este es como el segundo elemento que entró en el año 2022, que fue el arranque de EDP a base de gas natural licuado. Tercer elemento, quizás en orden de importancia, el tercer elemento que les voy a mencionar es la estacionalidad de la generación de los ingenios, porque los ingenios que están aquí en verde solo producen durante la zafra, cuando han procesado la caña de azúcar, le han extraído el jugo, les queda el bagazo. Todos tienen caldera para quemar el bagazo, y en esas calderas producir vapor. Era una turbina, y la turbina inyecta energía. Entonces aquí podemos ver el ancho, la importancia que tiene la generación de los ingenios en el país. Es bien significativa. La podemos ver aquí en la columna de datos. Los ingenios durante la zafra pueden llegar a inyectar 25.000 megavatios hora, ¿verdad? Pero después se acaba la zafra, se acaba el bagazo y se van a cero, hasta que viene la siguiente zafra, que vuelven otra vez a sus 25.000 megavatios, que es esta estacionalidad que vemos aquí en la franja verde. Aquí están en plena zafra, inyectando bastante, 25.000 megavatios hora semanales, de una demanda nacional total que anda por los 130.000 megavatios. Cada semana el país consume como 130.000 megavatios de demanda nacional. Y los ingenios pueden producir casi que la quinta parte de eso, como un 20% la pueden suministrar los ingenios durante la zafra. Pero después se van a cero. Se acaba la zafra, desaparece la franja verde. Pero el año pasado tuvimos una gran fortuna con el invierno. Tuvimos un invierno muy copioso y el inicio del invierno coincidió con el final de la zafra. Entonces los ingenios iban para afuera cuando venía aumentando la generación hidroeléctrica. Es esta banda azul. Y el invierno fue tan copioso, miren esta banda azul, lo ancha que llegó a ser. Creo que conviene que veamos cuánto puede generar el país de energía hidroeléctrica. Aquí tenemos un máximo de 80.500, 80.700 megavatios hora en una semana. Entonces, eso es tanta oferta, tan barata, tan eficiente, que si ustedes ven aquí arriba, desaparece el fuel oil. Entonces, en esta época del año pasado, estábamos alternando, si volvemos a la curva de oferta por acá, estábamos alternando entre fuel oil eficiente e hidroeléctrica de escaso costo variable. Entonces, la curva de demanda, que acordémonos que es una línea vertical, se estaba desplazando por acá, entre hidroeléctrico y fuel oil, y estaba resultando en unos costos marginales de operación de aquellos picos de 150, 165 dólares por megavatio hora, ya con entrada del invierno copioso, bajando 80, 67, hasta que hubieron semanas de 59 dólares por megavatio hora, en los mejores del invierno, cuando estábamos con aquellos 80 gigavatios hora semanales. Después se empieza a acabar el invierno, allá por octubre, noviembre, se disminuyen las lluvias, empieza a requerirse más generación por gas natural, un poco de fuel oil por acá, sube el costo marginal de operación, por aquí reinicia la zafra, la siguiente zafra inicia, y eso estabiliza el precio de la electricidad y hace que baje, y terminamos el año ahí por 79,84.
Entonces, aquí podemos ver realmente cuatro fenómenos. Uno es cómo se disparó la electricidad a causa de la invasión de Ucrania, eh, cuando todavía no teníamos la planta de EDP, y el impacto fue directo a través de los costos de generación con fuel oil, que se dispararon. Después, al entrar la planta de gas natural, eso disminuyó el costo del mercado, el costo marginal de operación. Se dispararon las exportaciones que provocaron este pico aquí, pero después ya entró el invierno, ya no importó que se hubiera terminado la zafra porque el invierno fue bien copioso, y esto nos permitió tener una buena parte del año pasado con costos bien bajos. Digamos que aquí $100 por megavatio hora. eh, Aquí lo más que subió fue a 94. Entonces tuvimos un rango de 100 a $60 por megavatio hora durante ese invierno copioso y fin de año pasado, gracias al invierno copioso, y que eh, no se sintió el fin de la zafra ni el inicio. No sé si aquí en este momento hay alguna pregunta antes de que pasemos a ver el año 2023 que se ha visto afectado por la sequía del Niño. ¿Hay preguntas? Son todo oídos. Yo tengo una con respecto a los precios ofertados por las diferentes generadoras. Y Ok. esto varía dependiendo de la demanda, ¿verdad? No, la verdad que no. Aquí trabajamos con un mercado de costos, pero eso no estoy queriendo, no sé por qué no me quiere agarrar esto. Bueno, nos vamos a pasar a este gráfico, a donde están los costos variables de cada máquina. Ningún generador decide a qué precio se va a vender su energía, sino que en el caso de los renovables, automáticamente cero. En los demás convencionales, digamos, ahí pondría la geotérmica y los térmicos propiamente, como termopuerto, tamique. El costo variable es el costo auditado por la UT de generación. Y en ese costo auditado solamente puede entrar costo de combustible, costos de operación y costos de mantenimiento, nada más. Entonces, cada 2 años, por ejemplo, la UT audita a ese tipo de generadores. Ajá, quiero ver cuál es tu consumo específico de combustible. Se ponen flujómetros de combustible, equipo de auditoría por la generación de la electricidad. Vamos a ver cuánto combustible consumís para producir un megavatio. Y todas las unidades generadoras tienen que pasar por esa auditoría cada 2 años. Y semanalmente, los generadores le están reportando a la UT los costos de sus combustibles. Y por aquí están, en alguna de estas hojas están, creo que aquí en este resumen lo pone. Entonces, en alguna de estas hojas ponen los costos de los combustibles. Creo que vale la pena que les demos una mirada. Espérame. Aquí yo sí sé dónde están. Están por acá. No, pero
que en las anuales están. Por ejemplo, para cada planta está el costo que le reporta el generador. Entonces el barril de fuel oil de búnker que le reportó a Cajutla es de 83.62. Tienen unidades de diésel 133,30 por barril. El gas natural de EDP $10.37 por millón de BTUs y así sucesivamente. Entonces la UT con aquellas auditorías de consumo de calor, le dicen, de consumo específico de combustible, con las fórmulas de gastos de operación y mantenimiento que también tienen que presentarle a los generadores y estos precios que le están actualizando todas las semanas, la UT le calcula un costo variable a cada unidad, que son estos que veíamos por acá. Para los geotérmicos, realmente es el costo del aceite lubricante y operación y mantenimiento de las plantas. Anda entre 3 y $6 el megavatio hora. Como la materia prima, que es el vapor geotérmico, no tiene costo. Solamente estos son los costos de operación y mantenimiento, que son bien bajos. EDP, con aquel subbúnker, con aquel gas natural por millón de BTUs, este es el resultado de la fórmula, del costo. Las hidroeléctricas ocupan aquel concepto como de valor de reposición del agua, de producir ahora versus producir más en el futuro, para producir un costo de oportunidad del agua. Y de ahí los motores de búnker con la misma fórmula de costo de combustible, consumo específico, gastos de operación y mantenimiento, ya le calcula un costo variable a cada unidad. Entonces, ningún generador ofrece precio de energía, sino que la UT los despacha en base a lo que se llaman costos auditados. Y construye con esos costos auditados ¿qué se me hizo? Aquí está. Una curva de este tipo, y según va aumentando la demanda a lo largo del día, va despachando máquinas cada vez más caras, más costosas. Y lo que está haciendo la UT es como lo que sucedía en el mercado de sorbetes. Si el precio del sorbete está caro, si la demanda del sorbete se eleva, si la curva de demanda se desplaza, se vuelve, pues, la demanda está dispuesta a pagar por sorbetes más caros. La demanda está dispuesta a pagar por generación de electricidad más cara. Así es como funciona el mercado. No sé si me expliqué. Sí, claro. Bueno, gracias. ¿Otras preguntas? Con todo gusto, antes de pasar a ver el 2023 y el fenómeno del niño. Bueno, vamos a pasar. Quiero poner aquí. Preparar eso. A ver el 2023. Ok. Este es el año 2023, ¿sí? Siempre es un gráfico de las últimas 52 semanas. Entonces, como ahorita vamos en la semana, ¿qué semana vamos? La 28 terminó el domingo pasado. Este gráfico va, en términos de fecha, va más o menos desde
mediados de julio del 2022 hasta mediados de julio del 2023. Entonces, aquí es año nuevo, miren, aquí es la semana 1 del 2023. Allá en el otro gráfico, estamos viendo todavía esta mitad del año. Esta mitad del año 2022 la estamos viendo acá. Esta es la mitad final del 2022. Este ya es el 2023. Entonces, aquí el fenómeno que les quiero resaltar es la poca generación hidroeléctrica. Si ustedes ven, digamos que esta es la primera mitad del año 2022, la franjita hidroeléctrica se ha mantenido sumamente estrecha. Lo podemos comparar con el año pasado. Digamos que aquí a la mitad es la primera mitad del año 2022. Para esta época del año, para semanas 16, 17, 18, hasta la mitad del año, que es más o menos la semana 26, ya había aumentado la generación hidroeléctrica y ya había provocado que bajara el costo marginal de operación. Pero lo que vemos en este año es que en esta mitad del año no ha aumentado la generación hidroeléctrica. Ha llegado a tener niveles bien bajos. Aquí en la semana 22, por ejemplo. Recuerdan que el año pasado veíamos hasta 80.000 megavatios de generación hidroeléctrica. En la semana 21 y 22 llegó a 8.6, 8.7 gigavatios hora de generación hidroeléctrica porque sencillamente no estaba lloviendo y no estaba entrando agua al Cerrón Grande. Entonces, desde que... Y la situación se agravó al acabarse la zafra. Ustedes ven, aquí se ve toda la zafra continua. Desde la semana 46 del año 2022, los ingenios empiezan a generar, mantienen el precio estable. Aquí hay un pico de exportaciones que provocó este pico en el precio. Las exportaciones han estado subiendo y bajando, pero aquí se empieza a terminar la zafra, se empieza a terminar la generación de biomasa sin que empiece a aumentar la generación hidroeléctrica, y eso por la poca lluvia, por la sequía que hemos vivido en este medio año. Y la sequía ha sido generalizada en toda Centroamérica. Entonces, eso lo que provocó es este gran pico en las exportaciones. Si ustedes ven, las exportaciones se hacen súper negativas, llegando a estos niveles vamos a ver por dónde llegaron las exportaciones. 35.800 megavatios hora, 37.600, porque sencillamente la situación estaba peor en Guatemala y la situación estaba peor en Panamá. Entonces el país empezó a exportar, aunque estando mal, ¿verdad? Con una sequía aquí en el país, como los otros estaban peor, no tenían a EDP, que es un productor de relativamente bajo costo, el país empieza a exportar, el precio se dispara por las exportaciones, hasta que la CIGET saca un acuerdo limitando las exportaciones y le pone techo a las exportaciones. No se puede exportar más que los derechos firmes de exportación que hay hacia el mercado eléctrico regional. Entonces ustedes ven las exportaciones de este pico negativo bien pronunciado, rápidamente bajan y se estabilizan en niveles de 7.5, 6.4, 6.2, y eso lo que ha provocado es que se estabilice el precio de la electricidad, que sigue caro. Aquí tuvo un bajón porque hubo una buena generación hidroeléctrica aquí en esta semana 26, pero después la UTE no está muy confiada de este invierno, y en la semana 28 redujo la exportación. Vamos a hacer algo, vamos a hacerle la consulta a la base de datos de la UTE para completar esta semana. A ver si tengo ese
query abierto. Aquí está. Resumen semanal. Aquí me voy a conectar a la base de datos de la UT. Y lo que quiero son los valores indicativos para la semana que comenzó el lunes 17 y terminó el domingo 23, del 17 al 23. 17/07 del 23 y terminó, dijimos, el 23/07 del 23. Aquí está la siguiente fila para que el archivo copio, pego. Yo lo llevo 52 semanas. Voy a eliminar esta, la del año pasado, la 29 del año pasado. Bueno, y veamos qué ha pasado. Ha seguido alto el precio de la electricidad, $126. La generación hidroeléctrica limitada, ¿no? Seguimos limitados con 13.2 gigavatios hora de generación hidroeléctrica. Y este panorama, poca exportación, poca importación también. Pero aquí hay bastante generación con fuel oil todavía. El gas natural topado a su capacidad máxima de 58 o 59 gigavatios hora semanales. Entonces el panorama que se produce es este. Aquí estamos con poca generación hidroeléctrica y altos costos de electricidad. Y quizás para terminar, solo les quería mostrar estas proyecciones de la NOAA, la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, que estos son modelos de precipitación para la región centroamericana. Aquí hay 6 diferentes modelos, el de estas siglas, el de estas otras, uno de la NASA y el promedio. Entonces lo que nos está diciendo, colores rojos y amarillos, es sequía, poca lluvia, colores verdes normalito, está arriba de 0, no hay una anomalía. Entonces aquí poquito lluvia, menos mal. Septiembre similar, sequía en el Caribe, digamos. Octubre normal, digamos. Pero y aquí ya en noviembre, cuando ya pasó el invierno, ya estamos en un esquema más normal, pero lo que pinta es un invierno muy seco, muy diferente del año pasado. Aquí hace un año estábamos con estos niveles de generación hidroeléctrica, ahora estamos con estos. Hace un año estábamos con estos precios de $90, hoy estamos con precios de 126. Y con eso termino. Yo tendría una consulta, no sé si se la pueda realizar en este momento. Adelante, César. Yo quisiera saber qué porcentaje se esperaría que siga aumentando el costo de la energía eléctrica, suponiendo que esto se mantiene así, ¿verdad? Que las lluvias no vayan a presentarse y se siga secando el pozo, ¿verdad?, que tienen las hidroeléctricas. Mire, fíjese que la energía subió, el trimestre pasado estuvo bien cara, y en principio esos costos elevados debieron haberse trasladado a la tarifa. Yo le llevo seguimiento a la tarifa de grandes demandas en media tensión con medidor horario, que es una categoría tarifaria que ocupan los industriales aquí, y yo había estimado que debía de haber subido a 18 centavos el kilovatio hora, de niveles de como 13, 14, por esta alza. Digamos que los 13 centavos corresponderían a estos costos de hace 2 trimestres, y el pliego tarifario del 15 de julio
que debía corresponder a los precios de este trimestre, yo había estimado que debía subir a 18 centavos. Lo que ha hecho el gobierno es congelarlo. Entonces, a pesar de que el costo rondaba los 18 centavos, se ha mantenido congelado en 13. Entonces, eso favorece al consumidor porque se mantiene el precio por 3 meses más, pero a los productores les causa un montón de problemas porque no recuperan lo que les costó generar la electricidad. Y acordémonos que es un mercado de costos auditados. Entonces, por la vía de la tarifa, digamos, van a estar recibiendo un pago como por acá, por la electricidad, pero les costó esto, producirla, ¿verdad? Y se crean ahí una serie de mecanismos para que los distribuidores compartan el impago con los generadores y los importadores. Se crean una serie de mecanismos que le trasladan el problema ese económico a los participantes de mercado para que el costo de la electricidad no le llegue a los consumidores. Entonces, mi opinión personal es que como estamos, diría yo, en una especie de campaña electoral adelantada, el gobierno no va a permitir que el precio de la electricidad suba, sin importar las consecuencias que tenga en el mercado mayorista, de liquidez de los participantes, impagos, etc. Muchas gracias. Carlos Eugenio, como tiene la mano levantada, parece. Sí, ¿me oye, Oscar? Sí, le oigo. Bueno, muchas gracias y en primer lugar, felicitar por la exposición que ha hecho, es muy, muy ilustrativa. Y yo tengo, mire, son varias preguntas, pero me voy a limitar a dos y la segunda no sé si voy a estar en capacidad de formularla así coherentemente, va. Sí. Pero la primera es sencilla, mire, ¿por qué la crisis del gas que hubo con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, no impactó con la severidad que impactó en los mercados europeos? Yo sé que allí están conectados directamente y Alemania era completamente dependiente de ese gas, ¿no? Pero parece ser que aquí no fue tan severo. Esa es la primera pregunta. Si nos podría dar una explicación de eso. Sí. Y la segunda, solo hago la segunda también. Sí. La segunda tiene que ver con esto que acaba de comentar, el tema de congelar la tarifa, porque en el mes de marzo del año pasado, se acuerda que con la crisis esta también que desataba los precios del petróleo, ¿no? Aquí se tomaron unas medidas económicas que congeló la tarifa. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se resolvió aquel congelamiento de marzo del 2022? Sí, vamos a tener algo parecido en este momento y los funcionarios creo que él fue el presidente de la CEL que dijo que iban a destinar $30 millones a tapar ese agujero de dinero público. Sí. Mire, el año pasado hubieron 3 trimestres intervenidos, porque sí, en el mercado mayorista se dieron estos costos por el encarecimiento de los combustibles que no se trasladaron a las tarifas, porque la tarifa se mantuvo congelada. Entonces, digamos que se mantuvieron a un nivel por acá. Y esta parte del costo de generación no se recuperó en el trimestre siguiente. Pero sí se recuperó cuando bajó el precio mayorista en el invierno. Entonces, los precios de tarifa no le bajaron tanto al consumidor, porque se mantuvieron elevados para que esos precios que estaba pagando el usuario final sirvieran para tapar el hoyo de los 2 trimestres que fueron congelados el año pasado. Entonces, así se manejó el año pasado. El invierno fue copioso, barato, entonces eso permitió recuperar rápidamente cuando bajó el precio mayorista y no bajó la tarifa, por la vía de una tarifa, digamos, artificialmente alta, que debió de haber bajado a estos niveles, pero no, se mantuvo por acá, digamos, esquemáticamente. Entonces, con esa tarifa alta, se recuperó
el costo en que se había incurrido para producir la electricidad en los trimestres anteriores. Con respecto a esos 30 millones que ha mencionado el presidente de la CEL, las declaraciones que dio no dicen cómo se aplicaron. Si se le trasladaron a las distribuidoras para que la trasladaran ellas a su vez a los generadores, si ese traslado, digamos el traslado que se hizo el año pasado por la vía de los costos bajos mayoristas y la tarifa alta comparativamente, la otra forma de hacerlo es, en vez de esperar a que los consumidores a lo largo de 3 o 6 meses estén pagando más y que con ese diferencial se pague la deuda que hay con el mercado mayorista, la otra forma de hacerlo es que la CEL y la GEO de su caja saquen 30 millones y se la den a las distribuidoras, páguenme a los generadores por esta parte de su costo que no están recuperando con la tarifa congelada. Eso puede ser, porque el año pasado se dio un fenómeno parecido por medio de ventas de energía barata de la CEL y la GEO. Pero la diferencia es que hoy no tenemos un invierno copioso, que naturalmente vaya a producir costos mayoristas más bajos. Entonces, se puede volver un problema que dure más tiempo, de que no se logre recuperar el costo de generación alto, porque no hay costos bajos con una tarifa comparativamente más alta. Falta por ver, ¿verdad? Yo no he perdido la esperanza de que empiece a llover más este invierno, pero no sé cuándo. Se está tardando mucho. Muchas gracias. Quizá una última pregunta, y abusando ahí del tiempo suyo. No, adelante, adelante. Revisando los informes de la UT, noté que marzo y abril de este año, y no estoy seguro si mayo, ¿no?, han sido meses de mucha exportación de energía. Quizá picos históricos. Y también noté que la CEL reporta exportación de energía eléctrica. No sé si no recuerdo ahora mismo la cifra, ¿verdad? No era una cifra tan importante, pero sí me llamaba la atención cómo la CEL puede estar exportando energía en una situación ya de crisis. Quizá porque se está comportando como un agente económico racional. Si puede ganar $120 exportando al mercado regional, procede y lo hace, y se embolsa $130 por megavatio hora como un agente económico racional. Lo que pasó es que la CIGET cerró las exportaciones, como por acá, en la semana 20 de este año, que fue como en abril, creo. La CIGET sacó unos acuerdos que mientras haya poca agua en el embalse Cerrón Grande, se cierra la válvula y no se puede exportar. Entonces ha estado limitada solamente los que tienen contratos firmes, que son 2 o 3 agentes de mercado, tienen contratos firmes. Solo ellos tienen permiso de exportar. Y ahí la CEL se quedó afuera, ya dejó de exportar. Pero aquí era la piñata, mire, la situación está más crítica en Guatemala, y ahí los precios llegaban a $180, $220. Entonces hasta la CEL sucumbía a la tentación de exportar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno. ¿Alguien más con preguntas? Nadie más. De ser así, pues seguimos con el siguiente punto. Antes de continuar, me gustaría agradecer la disposición de su tiempo, estimado, para poder compartir con todos nosotros sus conocimientos. Para finalizar, la rama estudiantil, sería entregarle un pequeño
reconocimientos. Bueno, para mí ha sido un gusto. Y Me confirma. Ahí está. Sí, ahí lo veo. Ahí lo veo. Solo si me le pudieran cambiar la S de Valdés por Z, te lo agradecería. Perfecto. Ok. Bueno, por último, la rama estudiantil y triple de la Universidad de El Salvador tiene el honor de entregar al licenciado Oscar Valdés el presente diploma de reconocimiento por impartir la ponencia El mercado de electricidad y las crisis por la invasión de Ucrania 2021 y el niño 2023, dado en la ciudad universitaria Dr. Fabio Castillo Figueroa a los 24 días del mes de julio de 2023. Firma el diploma el doctor Carlos Martínez, consejero de la rama estudiantil, y el bachiller Carlos Escobar, presidente de la rama estudiantil. Muchísimas gracias y espero que les haya resultado interesante y útil la conversación y la presentación. Sí, sin duda lo fue. Bueno, si no hay nada más que añadir, nos quedamos por aquí agradeciendo a todos los asistentes su tiempo y agradeciendo también al licenciado Oscar por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar con ustedes y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches y muchas gracias. Igual, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Igual, buenas noches y muchas gracias. Feliz noche.